La inteligencia artificial ha generado un caso de un pozo petrolero con todos los datos y ha seleccionado el método de levantamiento artificial óptimo para el mismo. ¿Cuál metodología habrá utilizado? Vamos a revisarla. Seguro nos va a dar información importante sobre temarios, metodologías que nosotros como estudiantes de ingeniería de petróleo, que probablemente estemos en la fase profesional, final de la carrera o haciendo tesis o pasantía, nos gustaría conocer como cuáles son esas tareas que un ingeniero de producción puede enfrentarse de cara ya a ingresar a la industria petrolera, cuáles serían esos conocimientos para nosotros repasar, para profundizar, cómo se vería un caso real. Bueno, aquí lo tenemos haciendo uso de la inteligencia artificial. Aquí tenemos todos los datos, fíjense, todos los datos antecedentes, datos del pozo y completamiento, tenemos datos de fluido y producción esperada, tenemos condiciones geomecánicas y de flujo con sus análisis de riesgos, tenemos objetivos operacionales, tareas para el equipo. Esto ha sido solicitado para un equipo multidisciplinario, entonces nosotros podemos imaginarnos que somos parte de ese equipo multidisciplinario, ingenieros de producción con experiencia, bien sea ingenieros petroleros o ingenieros mecánicos, y se nos ha solicitado determinar el método de levantamiento artificial óptimo. Fíjense la guía paso a paso que nos da la inteligencia artificial. No solamente vamos a identificar las tareas que él pareciera estar tomando en cuenta, metodologías o fundamentos teóricos, sino vamos a ahondar con o vamos a aportar otros que la inteligencia artificial no ha tomado en cuenta o no ha sugerido. ¿Okay? Fíjense, paso 1 dice identificar las restricciones absolutas, desviación del pozo. Si el pozo es desviado, fíjense acá, él descarta el bombeo mecánico. Entre bombeo electrosumergible, gas lift, cavidades progresivas, bombeo hidráulico tipo jet, bombeo mecánico lo descarta. Recuerden ustedes el movimiento de ascenso y descenso, aunque también bombeo de cavidades progresivas tiene componentes mecánicos, varillas, el movimiento rotacional es menos complicado o se complica menos en condiciones de desviación que un bombeo mecánico. Entonces, ojo con bombeo mecánico para pozos desviados. Rango de tasa 600 a 2200. Dice casi que cualquier método puede ser seleccionado y puede operar de manera estable y eficiente. En este rango pudiésemos ir tomando en cuenta que el bombeo mecánico se ve afectado por altas tasas, entonces tener en cuenta eso. Ya estamos viendo el potencial en cuanto a volumen de los métodos de levantamiento. Paso número 2, evaluar la amenaza principal, producción de arena. Electrosumergible, alto riesgo. Electrosumergible tiene muchos problemas con producción de arena. Cavidades progresivas, riesgo moderado alto. Dice que maneja los sólidos, que esta arena desgastará el estator elastomérico, pero es una opción si se toma en cuenta la vida útil. Es decir, tiene más vida útil que un bombeo electrosumergible. Con bombeo hidráulico dice bajo riesgo, es más tolerante a sólidos. Sin embargo, esto erosiona la bomba y causa una reducción de la eficiencia y el desempeño de la bomba. Pero a destacar, no es una falla catastrófica súbita, es decir, repentina, como sí puede ser en bombeo electrosumergible o incluso en cavidades progresivas. Y gas lift, prácticamente bajo riesgo, no tiene partes móviles y la arena pudiese erosionar las válvulas, pero estas son relativamente robustas. ¿Okay? Paso número 3, se analiza el manejo de fluidos complejos. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de producción de arena, inicialmente lo que es la desviación, luego producción de arena, ahora hablamos de fluidos complejos. Hay ciertas condiciones, límites críticas para un pozo y nosotros debemos tener el conocimiento de cuáles son. Ahorita las vamos a mencionar, ¿sí? Pero bueno, vamos a mencionarlas de una vez. Miren, por ejemplo, si un pozo va a producir arena, hay que determinar cuál es la tasa mínima que debe producir para que pueda dirigir esas partículas hacia la superficie y ellas no se decanten en el fondo del pozo, generen un taponamiento en la cara de la arena, reduzca la tasa de producción impactando de manera negativa. Eso se hace con una correlación de tomas modificada. No se preocupen por lo que vamos a mencionar acá, vamos a compartir un PDF con todo lo mencionado en este video para que ustedes lo tengan, lo analicen y se preparen de manera excelente de cara al ingreso a su desarrollo de tesis, pasantía o incluso al ingreso a la industria petrolera. Ecuación de Turner, por ejemplo, carga de líquido. Hay una tasa mínima que debemos superar.
Es decir, por encima de esa tasa debemos producir. ¿Por qué? Porque si producimos por debajo de esa tasa, se carga de líquido el pozo. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, un pozo que produce gas con líquido, petróleo, y si la velocidad del flujo no es lo suficiente, las gotitas de líquido no son arrastradas y entonces por gravedad se van al fondo del pozo. Se carga el líquido del pozo impactando en la tasa de producción. Hay ecuaciones para determinarlo, en este caso ecuación de Turner. Tasa de corrosión, es importante mencionar. La corrosión se produce, por ejemplo, presencia de agua, componentes no hidrocarburados, y la corrosión puede determinarse en función de una tasa. ¿Qué tan rápido se corroe la tubería de acuerdo a la condición? Hay ecuaciones para determinarlo. Por lo tanto, podemos evaluar en el tiempo si el pozo presenta una condición de corrosión, cuándo fallará. Y si podemos corregir esa condición, eso evitaría esa falla y pudiésemos proponer el sistema de levantamiento artificial, pero bajo la condición de que se condicione a mejorar el tema de corrosión. Tasa de erosión. Si presenta corrosión, si presenta producción de arena, tenemos una tasa de erosión. Es decir, es una tasa a la cual inicia la erosión de la tubería, producto por las condiciones del pozo. Si producimos altas tasas, esto acercará a la condición de erosión. Todo esto va limitando la tasa de producción. ¿Ok? Todo esto va limitando. Si ustedes se imaginan esto en una gráfica, por ejemplo, de análisis nodal, curva de oferta, curva de demanda, tenemos límites. Todo esto es un límite. Aquí tenemos la tasa y aquí tenemos PWF. ¿Sí? No podemos exceder, o incluso tenemos tasas mínimas y tenemos un rango operativo mínimo y máximo. Todo ello determinable a partir de condiciones adversas que se pueden presentar. Seguimos, tasa crítica de conificación de agua y gas. Hay que saber cuál es la tasa a la cual se conificará el pozo de agua o de gas. ¿Para qué? Para no producir a esa tasa, de acuerdo a la geometría de flujo, espesor, densidad de tiro y demás variables que se toman en cuenta para determinar esta tasa. Presión de burbuja, muy importante, no producir por debajo de la presión de burbuja en caso que no se quiera o se vea muy afectado el sistema de levantamiento por presencia de gas. ¿Ok? Presión de rocío. La presión de rocío es muy importante porque es el momento en que comenzamos a condensar líquido. Si no se quiere condensar líquido, puesto esto puede acrecentar el problema de carga de líquido, pues debemos saber predecir esa condición, es decir, la presión del flujo de fluido, del flujo a través de la tubería, en qué punto lo alcanza y, bueno, qué condiciones de cantidad de líquido va a arrojar, ¿ok? Precipitación de asfalteno. Las condiciones de presión y temperatura también son predecibles en un simulador de flujo multifásico. Es necesario conocer a qué presión, a qué temperatura, bajo qué condiciones pudiésemos estar cerca de una precipitación de asfalteno que termine causando daños al pozo indeseables, ¿ok? Formación de hidratos, muy importante también en el caso de pozos productores de gas. Tenemos choques, cambio de velocidad. Estos cambios de velocidad traen consigo un cambio de temperatura que puede inducir a la formación de hidratos y un fenómeno que termina afectando la tasa de producción del pozo. Formación de emulsiones. Podemos reconocer el tema de la formación de emulsiones a partir de las cantidades de fracción de agua y el tipo de fluido que estemos produciendo para reconocer si es posible la formación de una emulsión que se haya determinado en laboratorio y cómo va a afectar esto a la tasa de producción del pozo, puesto que una emulsión lo que trae consigo es un incremento poderoso de la viscosidad, porque la fase dispersa es el agua, la fase continua el hidrocarburo, y hasta que no se rompa esa emulsión no vamos a tener reducción considerable de la viscosidad. El corte de agua lo que hace es, en vez de reducir la viscosidad, incrementa. Entonces, esos son modelos que nos pueden determinar el impacto sobre la tasa de producción. ¿Ok? Tasa de arena. Es muy importante determinar el drawdown máximo para que no se produzca una migración de finos en un yacimiento no consolidado. El slugging, un fenómeno que se presenta por el tema de los patrones de flujo en superficie, en la red de superficie,
por el tema de los cambios de ángulo de las tuberías en superficie, que termina taponando y generando un efecto negativo en la tasa de producción del pozo. Conociendo los patrones de flujo a través de un simulador de flujo multifásico, pudiésemos reconocer cuáles son las tasas de flujo que cambian patrones de flujo y mejoran la situación de slugging, ¿ok? Formación de escamas. Es muy importante también reconocer este fenómeno en cuanto a ciertas condiciones de presión y temperatura que van de acuerdo a la tasa que se produce, pudiesen acercarnos a una precipitación de carbonato de calcio que termine con la formación de escamas. Entonces, fíjense, aquí agrupamos tanto ingeniería de yacimientos como ingeniería de producción. Es lo que está haciendo aquí la inteligencia artificial. Nos está hablando, por ejemplo, inicialmente nos habló de restricciones absolutas, nos habló de la desviación, nos habló de la producción de arena, ahora nos habla de fluidos complejos. Fíjense, dice viscosidad, 12 centipoise. Esto perjudica la SP. La SP, cuidado con fluidos de alta viscosidad. El gas lift se ve afectado porque requiere mayor presión de inyección. Es manejable para PCP y jet. O sea que PCP y jet van teniendo un punto a favor. Sin embargo, ojo con PCP con el tema de temperatura, ¿ok? Y con el tema de, de arena, ¿ok? Bien, sin embargo, acuérdense que la arena tiene posibilidades de ser controlada, método de empaque, ¿ok? Por eso dice aquí manejo de fluidos complejos. Nos advierte, pero hay metodologías para contrarrestar el impacto de esos escenarios negativos, ¿ok? Fíjense por aquí, dice considerar riesgos químicos y de deposición. Bueno, aquí no leímos la parte de arriba que dice relación gas líquido, está por debajo de la presión de rocío, la presión de fondo, habrá gas libre, ojo con la SP. Y la PCP, pérdida de eficiencia volumétrica, el gas impacta en la PCP. Ojo con eso. Esto es un punto para el bombeo hidráulico tipo Y que se va fortaleciendo, ¿ok? Ante el PCP que venía pues tomando un buen puesto allí, el jet comienza a superarlo. Considerar riesgos químicos y de deposición. Corrosión por CO2. La corrosión por CO2, este es un componente no hidrocarburado que a través de análisis de cromatografía de gases se conoce. Entonces, por lo que decía aquí, el enunciado ya nos decía, por ejemplo, análisis de gas del PPCO2, 8 PSI, corrosividad moderada, un análisis que se realiza en laboratorio. Decía, bueno, ojo con la corrosividad. Aquí ya nos dice, mira, la corrosividad te puede traer problemas con respecto a que necesitas un programa de inhibición para poder producir bajo esa condición, ¿ok? Cualquiera sea el método que vayas a implementar. Precipitación de asfaltenos puede obstruir cualquier equipo de fondo, pero es crítico para el bombeo electrosumergible, para el PCP y la válvula de gas lift. El jet tiene mayor tolerancia a las obstrucciones, ¿okay? Esto por las velocidades que se manejan en esos puntos críticos, ¿ok? Es decir, que es menos fácil, viable que se obstruya por las altas velocidades de impacto que tienen las partículas en esos elementos tan pequeños de diámetro, ¿ok? Formación de escalas, bicarbonatos, riesgo moderado, similar a los asfaltenos, afecta equipos con pasos de flujos pequeños, ojo con bombeo hidráulico que tiene pasos pequeños, pero recordemos que es similar a lo que es la obstrucción por asfaltenos, es manejable con jet por las altas velocidades. Análisis económico y de confiabilidad. Ojo con esto. El método de levantamiento artificial no siempre es aquel que tiene mayor eficiencia. No, no, no. Es aquel método de levantamiento artificial que puede ser el menos eficiente, pero que permite producir una tasa en el tiempo de manera fiable. Es decir, que no vamos a estar interviniendo a todo momento porque el pozo se paró, porque se le dañó la bomba, no. Y esto va a permitir una mayor recuperación de hidrocarburo. Entonces usted enlaza, si un pozo se debe producir a una tasa de diseño óptimo, que es la más alta, pero que no pone en riesgo la recuperación de hidrocarburo, porque va a recuperar la mayor tasa de hidrocarburo, porque esté ya considerado todos los elementos que pueden, desde el punto de vista de ingeniería de yacimientos, afectar su tasa, o incluso de ingeniería de producción. Se ha tomado en cuenta todo eso, ya se tiene la tasa de diseño. Ahora usted necesita un método de levantamiento que la produzca en el tiempo de manera fiable, ¿ok? Es importante también mencionar que el método de levantamiento
se elige no solamente por eficiencia, sino por confiabilidad, flexibilidad, costo operativo y condiciones de pozo. Aquí ya estamos analizando condiciones de pozo. Ya vamos a hablar del tema de la eficiencia. Fíjense, costo energético por barril, ordenado de menor a mayor. O sea, el que menos cuesta producir un barril, bombeo mecánico. El que más cuesta producir un barril, bombeo hidráulico tipo jet. Es el más ineficiente. ¿Y por qué el gas lift está aquí? Casi que al lado del bombeo hidráulico tipo jet. Hay un detalle. Hay eficiencias de fondo y hay eficiencias de superficie. La eficiencia global es la eficiencia que recoge la multiplicación de la eficiencia de superficie por la eficiencia de fondo. Pero hay algo más que la eficiencia, que es el costo energético por barril. La eficiencia de fondo es, si, por ejemplo, en bombeo electrosumergible, cuánta potencia eléctrica se aporta en fondo, cuánta potencia hidráulica se recupera. En superficie tiene que ver, por ejemplo, con la energía requerida para, por ejemplo, gas lift, comprimir ese gas y la energía que aporta ese gas una vez comprimido. Entonces tenemos muy altas eficiencias en superficie, también buenas eficiencias en fondo, pero el costo energético por barril es que hay unos métodos de levantamiento que, aunque tienen muy buenas eficiencias en superficie, el costo no tiene que ver con la relación de energía que se utiliza para comprimir un fluido, por ejemplo, y la cantidad de energía que provee ese fluido a la hora de inyectarse, sino que lo que cuesta, y es bastante caro para gas lift y bastante caro para bombeo hidráulico tipo jet. Entonces, la confiabilidad. ¿Quiénes fallan menos en el tiempo? El que falla ordenado de mayor a menor. O sea, más confiable el bombeo hidráulico tipo jet. No tiene partes móviles. El gas lift tampoco tiene partes móviles. PSP, si es desviado, el movimiento rotacional es excelente, no posee ese movimiento ascendente-descendente bombeo mecánico. El SP sí tiene fallas presentes por el tema de gas, por el tema de viscosidad. Se le puede presentar el fenómeno de que la presencia de gas actúa como una cavitación que se presenta allí y daña la bomba. Bombeo mecánico aparece allí como el menos confiable, en este caso, debido a las condiciones que se están mostrando del pozo. Él puede ser muy confiable en otras condiciones, pero en estas condiciones que estamos hablando de arena, estamos hablando de gas, estamos hablando de precipitación de asfalteno, estamos hablando de el requerimiento de inhibidores, entonces va ganando jet. Recomendación final, dice, según la inteligencia artificial, dice que los finalistas son gas lift y bombeo hidráulico tipo jet. Dice, gas lift sería la opción tradicional, buen manejo de arena y gas por su eficiencia, puede ser baja por la profundidad y la alta densidad de la columna de fluido, es decir, el corte de agua afecta porque tenemos que utilizar mayores presiones de inyección, y que la presencia de componentes no hidrocarburados que promueven la corrosión exigen materiales especiales en las válvulas, eso lo hace más costoso, el tema del OPEX, el costo operativo lo hace mayor, ¿sí? Bueno, recomendación sólida. Recomendación sólida. Dice, y menos obvia, y aquí viene el tema de la sorpresa, es que es el bombeo hidráulico tipo jet. ¿Por qué? Arena es el más robusto. La erosión es manejable y predecible. Geometría de pozo se instala fácilmente en pozos desviados. Fluidos complejos. Maneja bien la viscosidad, las emulsiones y el gas libre. Flexibilidad. Puede operar en el rango completo de tasa de 6.000 a 2.200, que ahí está el rango de la tasa de diseño, simplemente ajustando la presión de inyección. Riesgo de obstrucción. Tolera mejor las deposiciones de asfalteno o escalas que otros métodos. Costo de intervención bajo comparado con el workover de un SP, un PCP. Y la conclusión es importante, aunque el bombeo hidráulico tipo jet no es el más eficiente enérgicamente, en este pozo problemático su confiabilidad operativa es superior y su capacidad para manejar múltiples amenazas simultáneamente lo convierte en la opción que maximizará la producción acumulada y minimizará las paradas no programadas, resultando en la mejor economía de ciclo de vida para el pozo
Big 12. Ojo con esto. Esto nos mostrará que la selección no se trata de encontrar el método perfecto, sino el más adecuado para un conjunto específico y complejo de restricciones. Entonces, pudimos observar cuál es la terminología, la metodología, cómo se analiza desde el punto de vista de ingeniería de producción, ingeniería de yacimientos, una selección de un método de levantamiento. Nosotros como estudiantes de ingeniería de petróleo, ¿qué podemos aprender de este ejercicio creado por la inteligencia artificial? Podemos comenzar a tomar nota de algunos elementos, algunos temas que hay que analizarlos con más detenimiento, que tenemos que estudiar más, que tenemos que conocer un poco más de estadística, los rangos de tasa de los pozos, por ejemplo, los rangos de relación de gas libre que puede manejar un pozo, cuánto se reduce el gas libre si coloco un separador de gas, cómo afecta si coloco un empaque con grava para reducir la producción de arena, cómo se llaman los análisis para determinar el drawdown mínimo o máximo, que no se debería alcanzar en el yacimiento para evitar el flujo de arena hacia el pozo. Y todo esto, cómo se incorpora finalmente a la selección de un método de levantamiento. Algo recomendable acá, aprender a seleccionar la tasa de diseño óptima, es decir, poner en práctica todas las ecuaciones y análisis que vimos hace un momento desde el punto de vista de ingeniería de yacimientos de producción. Nosotros aquí en HC Petrocursos vamos a compartir un PDF que engloba todo lo que hemos comentado en este video, con bibliografía, con ecuaciones, para que lo tenga y repase. Esto fue una recomendación de HC Petrocursos, espero que le haya gustado. Hasta la próxima.